Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Qué rico nuevamente vernos por acá hoy con la continuidad de un tema muy, digamos que yo siento que este tema es muy profundo, es bien especial, es bien importante. Y recuerden que venimos con una serie o una temporada, por decirlo así, que habla de cómo vamos a ir preparando nuestro escenario para poder recibir esas bendiciones de Dios. Así es. Hace 8 días hablábamos de prepara tu escenario y hoy vamos a hablar de algo que dice el guión divino, no improviso. Como cuando vamos a ver una película o se va a filmar una película, que hay que preparar el escenario, que eso lo hablamos hace 8 días, pero que también los actores tienen que aprenderse un guión, aprender ese guión para no improvisar. Entonces, hoy nuestro devocional se llama así, guión divino, no improvises. Así es. Y tiene un enfoque muy importante, ¿no? Y es ese enfoque que estamos buscando a través de la palabra de Dios. Y es dejar que sea Dios, la palabra de Dios, la que guíe nuestros pasos y no nuestras emociones. Importante eso, ¿no? Qué valioso, digamos que para los momentos tal vez que vivimos hoy, digamos que hoy el mensaje está muy centrado de definitivamente buscar a Dios como esa guía. Entonces, pues nada, familia, bienvenidos. Ese tema nos invita realmente, digamos que a pensar un poco, a reflexionar que en medio de este mundo tan apresurado en el que estamos viviendo, ese guión divino, ese guión de Dios es el que finalmente nos tiene que llevar a tomar las mejores decisiones para evitar al máximo cometer errores. Obvio, a veces cometeremos errores, pero para evitarlos al máximo, ¿sí? Y para que no sean nuestras emociones, nuestros impulsos los que nos lleven muchas veces a tomar decisiones, porque a veces esas decisiones pueden llevarnos por la película que no queremos. Eso es cierto. Y finalmente, todo el tema de emociones hace que, ejemplo, hoy lo que está sucediendo en el país, todo este tema de polarización y todo lo que ocurre hace que a veces uno como que se quiera apegar o las personas se quieran apegar a las emociones de otros y finalmente olvidamos que hay una palabra que es la de Dios, que es la que nos está mostrando cuál es el camino, por dónde nos debemos ir y cómo no podemos dejar que las emociones invadan nuestras decisiones y finalmente terminamos haciendo algo que no está en la palabra de Dios. Entonces, por eso hoy tenemos este devocional tan importante que nos dice guión divino, no improvises. Y para arrancar, como siempre, vamos a hacer una oración, ¿cierto? Para iniciar nuestro devocional del día de hoy. Listo, arranquemos entonces. Señor, gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, tomar este día, tomar este tiempo, tomar este espacio, Señor, estos minutos semanalmente para hablar contigo, para escucharte, para dejarnos guiar, Señor, por ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra entre, talle nuestros corazones, Señor, nos enseñe y que seas lámpara para nuestro camino, Señor. Como lo veremos en nuestro devocional de hoy, Señor, muéstranos, Señor, guíanos y enséñanos cómo tu palabra realmente es la que puede afirmar nuestros pasos. Señor mío y Dios mío, ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, la vida de todos los seres que amamos, Señor, la vida de todos los que estamos aquí, veremos en diferido, Señor, este devocional. Señor, ponemos de manera especial cada familia que se une a este momento. De manera especial, Señor, ponemos también nuestras empresas, nuestros negocios, Señor, nuestros emprendimientos, Señor, para que seas tú tomando el control, Señor, de todo aquello que requiere tu mano, Señor. Gracias, Señor, por este momento y regálanos unos minutos, Señor, para poner nuestro corazón en paz y poder escuchar tu mensaje. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, vamos a arrancar con nuestra alabanza. Ese momento de adoración a Dios, en el que podamos realmente exaltar su nombre, exaltar,
digamos, la gloria que Él representa para nosotros en nuestra vida. Y hoy traigo una canción que es muy hermosa y tiene un significado muy grande. Es una canción hecha a base del Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Hoy más que nunca necesitamos ese buen pastor que guíe nuestros pasos. Entonces vamos a escuchar esta canción, vamos a cantarla si de pronto la conocemos, y bueno, vamos a tener este momento. Por acá. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
canción tan hermosa, nuestro Salmo 23 que tiene tanto significado para la vida de todos los que estamos acá. Ese salmo que nos recuerda que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque Dios está con nosotros. Entonces va delante de nosotros, va, yo digo, detrás de nosotros, al lado de nosotros. Y eso me acuerda de mi mamá cuando nos daba la bendición, siempre nos decía que Dios iba adelante, iba atrás, iba a los lados de nosotros cubriéndonos. Y así es Dios está adelante de todos nosotros, bendiciéndonos y protegiéndonos y acompañándonos. Entonces, pues nada, vamos a empezar con nuestro devocional de hoy, esas enseñanzas, mi amor, y cuéntanos qué tienes para contarnos. Claro que sí. Hoy les traigo una historia muy cortica, pero que nos va a apuntar a la palabra del día de hoy. Esta historia se llama Cuando el perdón venció al odio, la elección que cambió todo. Es una historia de la vida real de una mujer llamada Corrie ten Boom. Es una superviviente del Holocausto, todo lo que ocurrió en estos campos de concentración, en esa Segunda Guerra Mundial. Y esta historia nos relata en el año 1947 una mujer holandesa, Corrie, después de que ocurre todo lo del Holocausto y logra sobrevivir, predica sobre el perdón cristiano en Alemania. Anda por diferentes lugares predicando sobre el perdón. Y en este proceso, de repente, se encuentra y reconoce a uno de sus verdugos, que eran quienes eran los carceleros en este campo de concentración, un ex guardia del campo de concentración llamado Ravensbrück, el campo donde murió su hermana. Su hermana se llamaba Betsy y ella murió en este campo de concentración. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento que ella se encuentra con su ex carcelero, le llegan muchas emociones que finalmente la golpean y la llenan de odio, de deseo de venganza, de dolor, de frustración y decir, ¿por qué esta persona está acá? Si debería estar pagando por sus errores y todo lo que hizo y todo el dolor que les causó. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento su corazón lo que dice es gritar, él no merece el perdón, él no merece estar acá, él debería estar destruido. Y con todo lo que está sintiendo en su corazón, quisiera destruirlo en ese momento. Mas, sin embargo, en ese momento recuerda la palabra de Dios. Y me voy a saltar de la historia y voy a venir a Mateo 18:21. Y Mateo 18:21 nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esa fue la palabra de Dios que en ese momento a Corrie le invadió su corazón. Y como eso fue lo que ella recordó de la palabra de Dios en ese preciso instante, ella lo que hizo fue obedecer la palabra de Dios. Y lo que hizo en ese momento fue no sentir. Ella en ese momento eligió obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Le extendió la mano a su ex carcelero y le dijo, hermano, yo también te perdono. En ese momento, según la historia, nos cuenta que sintió la liberación instantánea. Cito textualmente del libro de Corrie. Dice, como un río sanador recorrió de mi corazón al suyo. Sintió como un río sanador corrió de su corazón al suyo, al de su verdugo. Entonces, en ese momento, ¿sí?, el ex nazi encontró a Cristo y Corrie demostró que la obediencia a la palabra desata milagros donde las emociones fracasan. Enseguida, años después, el ex nazi cuenta la historia del libro de Corrie, que también
ese momento cambió su vida e hizo que él se acercara a la palabra de Dios. Después de ese evento, después de unos meses, el ex carcelero, el ex nazi, se acerca a la vida cristiana. Y todo fue a partir de ese momento de perdón, donde Cory decidió no dejarse llevar por las emociones, sino hacer caso y seguir la palabra de Dios. Wow, mi amor, mira cómo la palabra nos libra de pronto de cometer muchos errores que parecen aciertos. ¿Sí? Sí. Cualquiera pensaría que la venganza es un acierto en una situación de estas. Miren lo que está viviendo en nuestro país. Cualquiera pensaría que la venganza es el camino más inmediato para responder a lo que estamos viviendo. Resulta que no. Este devocional que se llama Guión Divino, no improvises, nos trae 4 enseñanzas muy puntuales y hoy sí vamos a ser como muy profundos en ese tema de por qué ir a la Biblia, o sea, por qué ir a ese manual de instrucciones. Es correcto. La primera enseñanza es: la palabra ilumina el camino, y esto lo encontramos en Salmos 119:5. La Nueva Traducción Viviente dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Digamos que en tiempos bíblicos las lámparas de aceite solo iluminaban unos pocos pasos adelante, es decir, no permitían tal vez, digamos, que ver todo el camino y todo el panorama, ¿cierto? Pero aquí realmente lo que la palabra nos muestra es que si bien de pronto no hay una luz suficiente para dar el siguiente, o sea, para ir más allá, sí es una luz suficiente para dar el siguiente paso, ¿sí? Es decir, vivir bajo la palabra de Dios, bajo este libro que llamamos guía espiritual, que llamamos Biblia, que llamamos manual de instrucciones, como lo queramos llamar. Ese libro implica una confianza diaria, ¿sí? Una confianza diaria para no improvisar según lo que nos parece correcto. En estos días, situaciones que están en nuestro corazón, que no son fáciles, ¿sí? Por las cuales les pedimos de todo corazón orar mucho por nosotros, por nuestro corazón, por nuestra templanza, por nuestra sabiduría, por nuestros pensamientos. Pero yo le decía a mi mamá el sábado, le decía: mami, un día a la vez, un día a la vez. Tenemos que tomar decisiones un día a la vez, porque no sé qué va a pasar en una semana, no sé qué va a pasar en 15 días, no sé qué va a pasar en un mes, en 6 meses, en un año, hasta allá. No tengo la visual, esa visual solo la tiene Dios. Dios sí sabe qué va a pasar en un año, Dios sí sabe cómo van a estar las cosas en un año, pero yo no. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, alumbra nuestro camino para dar ese paso, ¿sí? Seguir esa luz hoy, ¿sí? Cuando sentimos que no está el panorama completo, porque no lo tenemos completo, ¿sí? Y nos pasaba con la situación que tenemos en este momento, y es: no teníamos el panorama, o sea, hace 15 días cero panorama de actuación. Hoy hay un panorama. Quizás no es el panorama que quisiéramos tener, pero hay un panorama, ¿sí? Pero que tenemos que recordar que la palabra de Dios es suficiente para ese paso presente. Y entonces, todas las mañanas, o sea, en este momento, les contamos, todas las mañanas estamos haciendo un devocional. O sea, nosotros oramos todas las mañanas, eso digamos que viene en nuestros hábitos diarios. Pero en las mañanas estamos haciendo un devocional. Llevamos 2 semanas haciendo un devocional solitos, ¿sí? Y en ese devocional encontramos todos los días una instrucción de Dios, una palabra de Dios, o una promesa, o una indicación, ¿sí? Y lo que hacemos es buscar esa palabra de Dios
para que nos recuerde que esa palabra es tan suficiente para el paso presente, o sea, para lo que vamos a hacer hoy ante una situación. Porque muchas veces improvisar por ansiedad nos puede llevar fuera del camino, o si en algún momento nos equivocamos, a equivocarnos peor. Entonces yo le decía a mi mamá el sábado: mami, un paso a la vez, vamos despacio, ¿sí? Vamos despacio, porque por acelerar, por obrar solo por emoción, lo que podemos hacer es cometer muchos errores. Entonces, hoy la primera enseñanza es reconocer que esa palabra de Dios ilumina nuestro camino, pero poniéndola en el contexto de la Biblia, nos ilumina paso a paso, paso a paso. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la vida. Así es. Miren cómo la enseñanza 1 nos dice, sigan la palabra, y la enseñanza número 2 donde nos dice, no sigas el corazón sin filtro. Acá Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces finalmente acá nos está diciendo, si solo seguimos el corazón, podemos cometer errores. Entonces ahí es donde tenemos que no dejarnos llevar solo por las emociones que está sintiendo nuestro corazón, porque nuestro corazón puede sentir angustia, miedo, ira, rabia, preocupación, emociones positivas, y esas emociones pueden hacer que tomemos una mala decisión. En la parte, voy a extraer acá un poquito la parte de la Biblia y me voy a ir a otro escenario. Ustedes saben que me encanta leer, me encanta estudiar todo el tiempo, y en la parte de ventas, por ejemplo, hay algo, y es que cuando a las personas les quieren vender algo, y no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes van a comprar algo y la persona que les está vendiendo va a hacer que ustedes sientan muchas cosas positivas frente a eso que ustedes quieren comprar. Se le ve bonito, se te ve perfecto, ese electrodoméstico es el ideal que necesitas en tu casa, esta casa es hermosa, la cocina es hermoso, ese techo es el más lindo, es el más, mejor dicho, el mejor de todos. Y comienzan a hacer que sientas muchas cosas positivas, y en ese momento que sientes todas las cosas positivas y te imaginas con eso en tu casa o en la situación que tú quieras, en ese momento te dan el sablazo y te dicen, es tuyo, llévatelo solo por tanto. Y ahí te engancharon. Y con lo que sentías en ese momento tomaste una decisión. Y luego justificas la compra de alguna manera con algo racional, cuando realmente habías tomado la decisión desde el corazón, con una emoción. Y esto es lo que nos dice esta enseñanza número 2, no sigas el corazón sin filtro, porque cuando sigues el corazón sin filtro, entonces te basas en esas heridas que tenías en el corazón, en el egoísmo, tal vez en los temores que tenías en ese corazón, y tomas una decisión. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? Que antes de tomar una decisión tenemos que filtrar eso que estamos sintiendo, ¿cierto? Esos impulsos, tenemos que filtrarlos para poder tomar una decisión no basados en esa emoción, sino alineados a la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando necesitamos, ¿cierto?, acercarnos a Dios para no tomar una decisión peligrosa simplemente basados en lo que estamos sintiendo en el corazón. Y antes de tomar la decisión, preguntarnos, ¿realmente esto lo siento porque es la voluntad de Dios o porque me mueve el miedo, el orgullo o la comodidad? ¿Sí? En ese momento, cuando contrastamos y llevamos a la palabra y decimos, ven, ¿realmente esto sí es lo que siento? ¿Esto es lo que quiere Dios? Perdón, ¿esto es lo que quiere Dios o es lo que yo estoy sintiendo? Y desde mis emociones estoy tomando una decisión. Lo llevan a la palabra de Dios y comienzan a orar y a pedirle a Dios finalmente que les muestre el camino, que era lo que les decía a mi esposa en la enseñanza número 1. Antes de tomar una decisión, consulta a Dios, porque Dios es esa lámpara a tu camino. Y antes de tomar la decisión, te devuelves. Paso 1, como voy a tomar la decisión, ya voy a orar, acercarme a Dios. No se basen solo en esas emociones. Eso es lo que nos dice la enseñanza número 2, porque nuestro corazón es perverso. Listo. Entonces, enseñanza número 2,
No sigas el corazón sin filtro. Llévalo a la palabra de Dios. Así es. Que ese guión divino, es decir, la palabra de Dios, nos ayuda a filtrar esos impulsos de nuestro corazón. Así es. Inclusive los impulsos positivos, no solo los negativos, o sea, no solo el miedo, no solo el temor, no solo la frustración, no, sino también los temas positivos. A veces uno está muy feliz y toma decisiones que no tiene que tomar. Y luego pues están las consecuencias. Así es. Bueno, enseñanza número 3. Jesús mismo vivió guiado por la Escritura. Miren esto. Jesús, el Hijo de Dios, el omnipotente, omnipresente, o sea, Dios mismo hecho hombre, vivió guiado por la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, Jesús les dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso me devuelve 1 año y medio atrás, casi, cuando fallece Jessica, la chica que les hemos contado. Y esta fue la palabra que Dios nos regaló para ese momento. Por un momento de angustia, por una situación muy difícil que estaba enfrentando esta mujer, llegó al punto de perder su vida. Por una situación financiera, de escasez, de muchas cosas, perdió su vida. Ese es el resumen de esa historia. Y ahí es cuando Dios a Gabriel y a mí nos enseña, y bueno, definitivamente Dios es perfecto, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se lo está diciendo Jesús. ¿Saben a quién? Al diablo. Porque el diablo lo estaba tentando. El diablo le estaba diciendo, tú te vas a ir a sufrir todo lo que vas a sufrir siendo Dios, cuando yo te puedo dar esto, cuando tú puedes ser el dueño del mundo, cuando tú puedes hacer esto, lo otro, porque eres Dios. Y entonces Jesús le dice, no, ¿sí? Las Escrituras dicen, es decir, la palabra ya estaba escrita, eso venía de los profetas. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ante una situación difícil, en el desierto, donde podemos ser tentados a muchas cosas como Jesús pudo ser tentado, miren que Jesús no improvisó una respuesta. Él podía haberle dicho desde su corazón, porque estaba con hambre, estaba en el desierto, 40 días en el desierto. Él podía haberle dicho desde la presión del momento, oiga, sí, usted tiene toda la razón. Oiga, sí, no, yo voy a comer, todo este mundo es mío, yo pasé con este mundo lo que yo quiero. Pero Jesús no improvisó, Jesús no dio una respuesta emocional, ni trató de salirse del paso. Jesús lo que hizo fue responder con la palabra de Dios, que ya estaba escrita. Esto, o sea, esta enseñanza es Jesús mismo vivió guiado por la Escritura. Lo que nos dice es, incluso el Hijo de Dios, el mismísimo Dios, en momentos difíciles, se sometió a un guión divino. ¿Cuánto más nosotros? Al lado de Él, perdón la expresión, no somos nadie. Para Él somos mucho, por supuesto, pero al lado de Él no somos nadie. Entonces, si Jesús lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Si Jesús cogió la Biblia, la palabra de Dios, y con ella se defendió, y con ella reprendió a Satanás y reprendió al enemigo y se le enfrentó, ¿cuánto más nosotros cuando estamos en un momento difícil? En un momento difícil lloramos, sentimos miedo, angustia. Un día estamos felices, o unas horas estamos felices y ya por la tarde estamos apachurrados. Pero ahí, ¿qué hacemos? ¿Basarnos en lo que pensamos y en lo que sentimos?
o correr a la palabra de Dios y buscar esas promesas de Dios, escuchar esa alabanza del Salmo 23 que dice que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, que Él nos pastorea, que Él nos guía por senderos buenos. Ahí es a donde tenemos que ir. Entonces, cuando enfrentemos la presión, la tentación, porque por supuesto que puede pasarnos, tengamos ojalá versículos memorizados para responder. Es ahí donde uno entiende, que uno no lo entendía, por qué los cristianos hablan todo el tiempo de la Biblia. Y ya sacó la Biblia a relucir. ¿Sí? Ay, ver este cristiano. Pero aquí es donde uno entiende el por qué. Cuando uno enfrenta una situación. Hoy con mi esposo estábamos en una situación. Y antes de pasar ahí a una reunión que teníamos, ¿qué te dije que hicieron? ¿O qué hice yo? Cuéntales qué hice. Te dijiste, vamos a orar. No, te dije, vamos a leer el Salmo 91. Y le leí a mi esposo el Salmo 91. Y como estaba demorada la cita, entonces luego le dije, entonces ahora te voy a leer el Salmo 23. Y leí los dos salmos. ¿Por qué? Yo no tenía palabras en ese momento. En ese momento mi corazón estaba confundido, preocupado, estresado, ansioso, ¿sí? Aunque yo no me sentía así, pero luego que me subió un dolor de cabeza muy fuerte y dije, uy, sí, definitivamente sí estaba estresada, sí estaba ansiosa, aunque parecía que no, pero el dolor de cabeza me lo demostró. Bueno, en ese momento, a cambio de pensar en mis pensamientos, dije, vamos a leer el Salmo 91 y el Salmo 23. Y se lo recité. Y el tiempo siguió y él siguió en sus cosas. Y yo me puse a mirar más temas de la Biblia, ¿sí? No es un tema de religiosidad, no. Pero es un tema de alimentar nuestro corazón con esa palabra de Dios y de apropiarnos de eso, ¿sí? No podemos confiar en nuestra fuerza de voluntad, sino en esa verdad que ya nadie puede cambiar porque ya está escrita. Entonces, miren qué bonitas cómo vamos estas enseñanzas. Fuerte, ¿no? Primero, entender que la palabra nos guía, ¿no? Nos ilumina. Segundo, no seguir en nuestro corazón. Yo hoy podía haber seguido en nuestro corazón y dejarme quedar en el miedo, en la angustia, en la duda, en el temor, pero dije no. Yo esto lo voy a poner un filtro, voy a pensar otra cosa. Como lo hizo Jesús, cogí la Biblia, lea, repita, ojalá en voz alta. Y pues que los cristianos aprenden la Biblia. Esa es la razón. Así es. Por eso es que de ahora en adelante voy a andar con la Biblia acá debajo del brazo. Cuando me vean me van a reconocer rápido. No, acá no dice que andes con la Biblia debajo del brazo. Dice no, porque que los memorices. Bueno. ¿Para qué? Para que en un momento de angustias los podamos decir. Podamos repetir, ¿sí? Y eso ya cambia absolutamente todo. Claro, es que en esa época, imagínate, hoy no, en esa época no tenían la facilidad que tenemos hoy. ¿Cierto? Entonces hoy andamos con el celular, ya tenemos la Biblia y digital, no la busca rápido, obviamente tenemos las Biblias también físicas para consultarlas y poder rayar. Y mira cómo la lección anterior nos conecta con la siguiente, y tú mencionaste algo. Entonces cuando Jesús en ese momento fue tentado, él fue a la palabra de Dios, y la siguiente enseñanza nos dice, la palabra nos prepara para todo. Y 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Finalmente, esta palabra acá de Timoteo nos está diciendo, hey, no improvises. ¿Por qué improvisar si ya todo está en la Biblia? Nos dice, hey, cómo corregir, cómo amar, cómo consolar, cómo perdonar nuestros pecados. Finalmente la palabra de Dios nos enseña todo, y en ese espacio donde nos enseña todo, ahí es cuando yo comienzo a entender muchas cosas. Y entiendo cuando el pastor nos decía, miren, pueden ustedes tener muchos conocimientos,
ser expertos, ser especialistas, tener hasta doctorado. Pueden tener mucho conocimiento, mas sin embargo la Biblia te va a dar sabiduría para manejar todas las situaciones que se te presenten en la vida. Y ahí es cuando uno dice, ah, caray, tenía razón. Ven, ¿cómo voy a corregir a mis hijas? Ya hoy aplicamos cosas que hemos aprendido en la iglesia y mi esposa me decía, oye, ya cuando corriges a nuestras hijas ya no te sientes tan mal, porque no las corregimos desde la ira, sino vamos y las corregimos desde la palabra de Dios y les decimos, mira, Dios dice esto y esto y esto, mas sin embargo te vamos a corregir o te vamos a castigar por el error que cometiste. Y ya no me siento como antes me sentía cuando corregía desde la ira, en el mismo momento, la embarraste en esto, ¡pum!, te castigaban, no. Ahora, por lo general, ya no corregimos en el mismo momento, sino al día siguiente o a 2 días siguientes o a unas horas después de que algo ha sucedido. ¿Por qué? Porque no queremos dejarnos en ese momento ganar por la ira y corregir con ira. Mas, sin embargo, ¿es donde lo hemos aprendido? En la palabra de Dios. Entonces, esta enseñanza número 4, la palabra nos prepara para todos, nos dice, hey, vayan a la palabra de Dios. He escuchado a muchas personas que dicen, no, Gabriel, es que finalmente yo creo en Dios y yo sigo a Dios y yo le hago caso a Dios. Mas, sin embargo, es que no me gusta ir a la iglesia, ¿por qué no? O sea, yo tengo mi relación con Dios y yo me pregunto, que tú tienes tu relación con Dios y lees la palabra de Dios para poder aprender todo lo que Dios te dice en su palabra, o solo crees en Dios y sabes que Dios está ahí, pero nunca has ido a la palabra de Dios, porque muchas veces buscamos a Dios para decir, hey, Dios, dame salud, dame finanzas, dame esto, dame aquello, dame, y somos dame, pero Dios también nos dice, hey, Nicolás, ¿cómo te tienes que comportar? ¿Cómo tienes que hacer las cosas se tienen que hacer así. Entonces la Biblia no solo nos habla de cosas bonitas, sino también nos dice, hey, miren, así se deben comportar, así se deben presentar ante esta situación, así debes comportarte ante los reyes. Ayer le decía a nuestra hija mayor, le decía, hey, Lauris, cuando estés con otras personas y te vayan a ofrecer algo, tú primero dejas que esas personas escojan si te hicieron una invitación y luego tú escoges lo mismo o por debajo de lo que esas personas te vayan a ofrecer, porque no puede ser abusiva con otras personas, irte por encima de lo que te están ofreciendo. Y en ese pequeño detalle te estaba diciendo, mira cómo te tienes que comportar delante de otras personas. Y así es como la Biblia finalmente nos comienza a enseñar y a guiar. No solo nos dice cosas bonitas, sino nos dice cosas que a veces no queremos escuchar. Porque si nos comportamos mal, pues habrán consecuencias. Y de lo que siembras, de eso cosechas. Cuando a veces dices, ay, pero ¿por qué a mí? Algo estaba sembrando. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos seguir esa palabra, debemos dedicarle tiempo en familia para leer, estudiar la Biblia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que así podamos recibir esa palabra que nos alienta, que nos enseña el camino, que nos instruye, ¿cierto? Para que estemos preparados en un momento donde nuestra fe se vea probada. Eso es verdad, mi amor. Es decir, que la Biblia no es un libro más, no es un libro de consuelo únicamente, aunque también, por supuesto, sino que es un manual de entrenamiento. Sí, Te entrena para la vida. Así es. Y nosotros lo hemos aprendido no desde la mirada religiosa, sino desde la relación con Dios, que Él a través de ese libro nos va hablando y nos va diciendo, en este escenario, pórtate así, ante esto reacciona así, por acá toma las decisiones, ¿sí? Para evitar equivocarnos. Miren qué lindas esas enseñanzas, para resumirlas. Uno, la palabra ilumina nuestro camino, pero paso a paso, ¿sí? El paso a paso, el presente. ¿Qué decisiones vas a tomar hoy? Y seguramente te mostrarán los resultados mañana.
2, no seguir en nuestro corazón. O fue guiado por la palabra. Y 4, entender que la palabra nos prepara para absolutamente todo, aún para lo más difícil que es la muerte. ¿Qué puede ser la muerte? Si uno mira la familia de este senador, Miguel Uribe, yo me sorprendía viendo ahorita unas imágenes, la serenidad y la templanza de esa esposa. ¿Tiene dolor? Por supuesto que tiene dolor en su corazón, por supuesto. Pero esa templanza que uno le ve, ¿quién se la da? Dios. Son personas muy entregadas a Dios. Y adicional tienen personas alrededor que hacen que su ambiente esté rodeado de esa presencia de Dios. Y no es porque no haya dolor. Claro que lo hay. ¿Sí? Pero su templanza, ¿quién se la da? Dios. Entonces, ¿qué puede haber más difícil que la muerte? ¿No? Lo demás seguramente tiene solución, pero tenemos que ir a Dios. Entonces, 3 tareas muy prácticas para esta semana. Tareas. Claro, 3 cositas. necesitamos dejar las tareas porque finalmente, miren, desarrollamos todo el contenido, hablamos de toda la palabra de Dios. Más sin embargo, como siempre decimos en cada devocional, si esto no lo aterrizamos a nuestras vidas, si esto no lo implementamos en nuestra cotidianidad, finalmente son palabras que se llevan el viento y es lo que no queremos. Entonces, por eso ahora vamos a pasar a 3 tareas puntuales que podemos desarrollar para que este contenido se aplique en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Elijan un versículo, si quieren como familia o de manera personal, cada mañana. Y piensen o conversen, si lo hacen en familia, cómo aplicarlo durante el día. Ejemplo, hay un versículo de la Biblia que dice algo tan sencillo como que dice, en paz me acostaré. Hay un versículo de la Biblia que ya les digo cuál es. Ok. Dice ese Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Hoy podemos tener muchas preocupaciones, pero yo decido acostarme en paz y confiar en Dios, para que mañana sea un nuevo día. Un ejemplo, ¿cierto? Esa sería la primera tarea. Ok. Para esta primera tarea voy a meter acá algo adicional que no teníamos contemplado en nuestro guión del día de hoy. Y es que para esta primera tarea quiero ponerle algo adicional a esta tarea y es busquen esa palabra, tienen hoy lo que les queda la noche los que no se acuestan temprano o mañana tienen el transcurso del día y a las 6 de la tarde vamos a hacer algo, vamos a habilitar el chat de 6 a 6:30, les dejamos un mensajito para que ustedes dejen esa palabra en el grupo de la tarea, esa palabra o ese versículo, ¿cierto? Con el cual ustedes van a venir conversando toda esta semana. ¿Cómo lo van a aplicar? Mañana a las 6 de la tarde, de 6 a 6:30, vamos a habilitar el chat para que dejen esa palabra, ese mensaje, ese versículo del cual ustedes van a estar meditando esta semana con su familia. Y Gabriel se puso... Hay que poner más estrictos porque están muy desjuiciados. Tarea número 2. Antes de una decisión importante, oren. Dediquen 2 minutos, 10 minutos, 5 minutos para orar, para buscar la palabra de Dios. En esos momentos donde tengan que tomar una decisión importante, oren. Vayan a Dios, consulten la palabra de Dios. Antes de cualquier decisión, orar y leer la palabra de Dios. Y tercero, compartan un testimonio en la familia en donde ustedes se den cuenta que al leer la Biblia o al seguir con obediencia lo que dice la palabra de Dios, les evitó cometer un error o les dio claridad. Puede ser que eso no lo puedan hacer esta misma semana, pero porque de pronto algunos de ustedes no leen la Biblia, nunca, pero si algunos de ustedes sí la leen, entonces compartan entre ustedes y con su familia
oiga, miren que yo en X situación iba a tomar una decisión y al leer la Biblia me di cuenta que no era la decisión adecuada y eso me salvó de cometer X error. O al revés, leí la Biblia y eso me dio claridad y me dio el paso para tomar una muy buena decisión y ese ha sido el resultado. Entonces, ¿por qué el tema del testimonio? Porque al dar testimonio a otros, lo que hacemos es invitarlos a que, reconozcan que la palabra de Dios es bendición. Entonces, miren esas 3 tareitas súper sencillas. Elegir ese versículo, que Gabriel ya les dijo, mañana a las 6 de la tarde nos van a escribir cuál eligieron. Solo nos escriben el versículo, no más. 2, antes de tomar cualquier decisión, orar y leer la palabra de Dios. Y 3, compartir ese testimonio de cómo aplicaron esa lectura de la palabra de Dios a sus vidas. Entonces son 3 tareas como muy prácticas. Igual se las vamos a dejar ahí también en el chat para que lo tengan con el resumen de hoy. Y pues nada, hoy es un tema bien bonito, bien interesante, y es cuando uno le dicen, venga, pero ¿para qué leer la Biblia? O sea, qué pereza ese libro de yo no sé cuántas páginas, no lo entiendo, me da pereza. Y acá les estamos diciendo por qué es importante y para qué. ¿Por qué y para qué? Así es. Entonces hoy hemos tenido un devocional muy chévere. Nos ha mostrado ese camino, nos ha mostrado que bien tenemos que ir a Dios, porque Él nos va a mostrar el camino. No nos dejemos llevar por esas emociones que sentimos en el corazón y tomemos decisiones desde el corazón, sino llevemos esas decisiones a la palabra de Dios, las ponemos en la palabra de Dios y que sea esa palabra de Dios la que nos guíe y nos diga, por acá es el camino. Entonces tenemos que comenzar a filtrar todas esas emociones. No dejarnos llevar por las emociones, sino ir a la palabra de Dios y decir, ok, Señor, muéstrame en esta situación qué debo hacer, cómo debo actuar. Ahí es cuando esa sabiduría de la palabra de Dios nos enseña y nos va a mostrar el camino. ¿Sí? Entonces, ¿algo más por decir antes de terminar? Antes de la oración, solo decirles que no vivamos improvisando. No podemos pasarnos la vida improvisando cada día o dejarnos llevar como el agua allí que lleva a su corriente, a su ritmo. No, dejemos que sea alguien de Dios el que nos guíe para que nuestros pasos sean más firmes y más seguros. Amén. Y aparte de ser firmes y seguros, en paz. Así es. Bueno, entonces vamos a orar, los invito a que inclinen sus rostros, a que cierren sus ojos y a que dispongan su corazón para este momento de oración. Señor, hoy te damos gracias porque estamos acá reunidos, nos has permitido llegar a nuestros hogares donde nos encontremos en este momento, Señor, y nos has permitido tener ese espacio, este espacio de reunión, Señor, donde tú y tu presencia siempre nos acompañan, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado que tu palabra guía nuestros pasos, Señor. Tu palabra nos enseña por dónde debemos ir. Tu palabra nos enseña, Señor, que no debemos dejarnos llevar por las emociones, por los sentimientos, por la angustia, por el temor, por la ira, por el dolor que sentimos en el corazón. Señor, permítenos filtrar cada emoción que tenemos en esas decisiones grandes e importantes que debemos tomar, Señor. Que seas tú mostrándonos el camino, que seas tú enseñándonos en el camino. Señor, permítenos tomar esas decisiones con sabiduría, con paciencia, orando con paciencia. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos quietos, Señor. Tú bendices nuestros pasos, no bendices nuestros pies. Y en cada momento, Señor, en el cual estamos solos, angustiados, preocupados, y tal vez nadie lo sabe, Señor, tú estás ahí, mirando nuestros pensamientos, mirando nuestro corazón, Señor, porque tú, en nuestra intimidad contigo, Señor, ahí es donde vamos y mostramos todos nuestros sentimientos. Destapamos nuestro corazón, Señor, para que tú mires todo lo que sentimos, Señor. Vamos a ti con nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros pecados, nuestras necesidades, Señor.
y tú nos muestras el camino, nos guías. Y en lo público, Señor, nos haces brillar, nos haces conseguir eso que necesitamos. No lo que queremos muchas veces, Señor, sino lo que necesitamos, porque tú en realidad ves nuestras necesidades y como un Padre proveedor y protector nos das lo que realmente necesitamos. Señor, guarda nuestro corazón de todos esos sentimientos que nos abruman y llénanos de tu presencia. Que tu paz, tu amor, tu tranquilidad sea el aroma que se sienta en nuestro hogar. Señor, permítenos acercarnos más a ti y aumentar nuestra fe para tomar decisiones guiados por ti. Que seas tú en cada momento guiando a cada familia, cada corazón, cada pensamiento, Señor, de las familias que en este momento están conectadas al devocional o las familias que más adelante escucharán este devocional. Guíalas, acompáñalas, apaciéntalas, Señor, que seas tú llenando sus corazones. Señor, bendícelos, protégelos, guarda su entrada y su salida. Señor, sana sus cuerpos, su mente, sus pensamientos, sus corazones, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi amor, qué lindo devocional, de verdad. Todos los días creo que Dios habla a nuestro corazón, Dios creo que conoce cada sentimiento y cada necesidad que hay en nuestro corazón. Entonces, pues nada, muchas gracias familia, muchas gracias. Estaba buscando acá algo para recordarles. La otra semana ya hablamos de preparar el escenario, ¿no? Abonar el terreno para recibir esas promesas de Dios. Hoy hablamos del guión que como buenos actores de nuestra vida tenemos que aprender. Pero dentro de 8 días vamos a hablar de acción. Obedece sin demora. Es decir, ya hablamos de preparación. Ahora tenemos que tomar acción. Entonces creo que va a ser un devocional bien bonito, porque la fe no puede ser una fe muerta, ¿no? Tiene que ser una fe con acción. Así es. Entonces, pues familia, les enviamos un abrazo muy grande, los amamos mucho y esperamos vernos entonces la próxima semana con un nuevo episodio de Familias en Refrigerio. Así es. Que Dios los bendiga. Mil gracias por conectarse. Un fuerte abrazo a todos y que puedan descansar hoy plácidamente y que Dios los fortalezca y los acompañe en cada una de sus decisiones. Gracias.